Recording in progress. Ay, quiero empezar a grabar todavía. Bienvenidos a hoy martes 28 de marzo de 2023. Tenemos con nosotros al pastor Derek Bulgin, que nos va a compartir la prédica con el tema Los 7 espíritus de las 7 iglesias que se mueven en el mundo. Bienvenido, pastor. Pastor está en mute. Está en mute. Dios le bendiga, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Dama de Dios, ¿cómo está, Gloricel? Qué gusto verla. Ahí bien, pastor Derek, ¿cómo está usted? Bueno, gracias a Dios aquí en Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima? Bueno, muy bien, un poco caliente por el tiempo que hace mucho sol, pero todo bien, gracias a Dios, esperándolo. No ha llegado el invierno por allá. En unos días voy para allá con mi gente. Claro que Hola, sí, bienvenido. hermana Margarita, qué gusto verla. Cecilia Duarte. Hermana María Luisa. Hermana Sandra, Roger, Débora. Buenas tardes, pastor. Sheila, Roger. Buenas tardes, bendiciones. Hermana Fátima, qué gusto Bendiciones, escucharla y padre, verla. pastor, digo. Hermana Aurea Yulisa. Aurea, esta que está aquí. Aurea. Luis López. Bueno. Saludos, buenas tardes a todos, pastor. Amén. Un gusto, un gozo para mí también, una vez más, poder compartir con ustedes. Dios es muy bueno y nos da esta oportunidad en su misericordia de poder conectarnos, ¿no? En esta bendición que bien usada, llega muy lejos, llamada la tecnología. Bien usada, bendice a mucha gente. Y eso es lo que en esta hermosa tarde, entrando en la noche ya, tiene como propósito. Que podamos compartir lo que desde el principio Dios soltó por su boca para crearlo todo, la palabra. Así que damos gracias a Dios nuevamente por cada una de las damas y los hombres que Dios usa para hablarle al corazón de su familia, amistades, compañeros en los empleos y en los lugares donde Dios les permita a ustedes llegar y compartir. Estamos hoy aquí por su misericordia y compartamos los 7 espíritus de las iglesias que se mueven en el mundo. 7 espíritus de Dios, 7 espíritus donde hoy podemos tener algunas interrogantes y a la vez con ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo, no es que Dios tiene 7 espíritus, sino que es el mismo que da diversidades y nos bendice. Así que para darle apertura, quiero que me acompañen al libro de Revelaciones, mejor conocido como el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo número 1, escrito por un hombre llamado Juan, el último de los varones de Dios que caminaron con Jesús, siendo como el tercero que recibió el llamado junto a su hermano. Y lo que Dios le depositó fue tan fuerte que esta gente no lo resistían y tuvieron que sacarlo de la ciudad y llevarlo extraditado a una isla llamada la isla de Patmos. Entonces, hablar del libro de Apocalipsis es hablar de un hombre llamado Juan. Encontramos aquí el capítulo 1 de Revelación Apocalipsis, versículo número 4, dice Juan. ¿Cómo dice su Biblia allá? ¿Dice igual? Juan también. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4, dama de Dios, habla de Juan. Hay un pequeño elemento en la literatura llamado la coma, así que acompáñenme ahora, después de leer Juan, y vaya al Evangelio de Mateo, al capítulo número 4, versículo número 17. Mateo 4, versículo 17. Dice
El versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús le da inicio a su ministerio. Después que Jesús fue bautizado, después que Jesús fue llevado a enfrentar a nuestro mayor y al máximo rival, nuestro enemigo número 1, Satanás. El capítulo número 4, versículo número 12 habla donde Jesús le da inicio a su ministerio. En el versículo número 17, desde entonces, desde que inicia su ministerio, como entendemos que Dios ha establecido a Dalcor, no como un grupo social, sino como un ministerio. Desde ese momento, entonces Jesús, dice la Escritura, comenzó a predicar. Y desde que Dios levanta, establece, edifica a Dalcor, entonces da inicio un poderoso ministerio. Inicia damas hablando al corazón, pero como Dios es un Dios de familia, inserta también a los varones para que puedan formar parte de este ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el propósito número 1 de los ministerios. Traer a la gente, a la familia, a las amistades, a todo el mundo, ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que traerá a la gente a la salvación. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Le da una herramienta a Jesús a Pedro y Andrés. ¿Y cuál es la herramienta? Me he dado cuenta de que ustedes tienen un oficio normal y natural, y es salir a pescar. De eso viven. Pero, ¿qué herramienta le da? Al decirle, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. La herramienta es, seguirán haciendo lo mismo, pero no sacarán del mar o del río, del lago, del agua, peces. Ahora van a sacar de las casas, de las calles, van a sacar de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, hombres y mujeres. Porque para eso los estoy llamando, para que sean pescadores de hombres. Eso capta la atención de Pedro y también de su hermano. Y ellos siguen a Jesús inmediatamente. El propósito de Dios, al provocar que la gente, por la palabra, el mensaje, lleguen al arrepentimiento, es que sean pescados y vengan a la salvación y reciban la vida eterna. Sigo leyendo el versículo número 19. Y le digo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así como cada una de ustedes que están aquí conectadas y los varones también, hemos dejado muchas cosas y hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida. Seguir y servir a Jesús. No estamos siguiendo y sirviendo a cualquiera. Estamos siguiendo y sirviendo al único y al verdadero Dios. Versículo número 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo? Los llamó. ¿Por qué llego hasta este versículo y por qué no vamos al libro de Mateo? Porque tenemos que tener, por decirlo así, de esta manera, un pantallazo, un pincelazo. ¿Quién es el que escribe el libro de Apocalipsis o de Revelaciones? Un hombre que era un pescador, un hombre que recibe un llamado, un hombre que se encontraba haciendo lo que hacía cotidianamente, lavar las redes, luego que venían del mar, del río, de pescar. Pero en medio de eso, Dios se vale de su oficio normal y natural y suelta una palabra en el espíritu y le dice, vengan a mí. Ahora necesito que me sirvan. Quiero usarlos. Entonces, eso es lo que hace Dios y alcanza a Juan. Y Juan comienza esta trayectoria, ese caminar. Como todos los que estamos aquí, hemos recibido un llamado de Dios y hemos dado inicio a una trayectoria. Quizás algunas tengan un tiempo más que otras, pero al final, servirle a Dios siempre nos dará el mayor y el mejor resultado en la tierra y luego en la eternidad
en el cielo. Así que vaya nuevamente conmigo al libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 1. Acompáñeme y terminemos de leer el versículo 4. Leí: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿De quién habla Juan? Del que es y del que era. Juan fue quien caminó con Jesús, junto a Andrés, junto a Jacobo, junto a Pedro. Los 4 primeros que tuvieron esa experiencia fueron Juan y los otros 3 que ya mencioné. Juan no va a hablar de alguien que él acaba de conocer. Juan está hablando de alguien que ya él conoció. Lo conoció en persona, en una dimensión poderosa en la tierra, soltando un mensaje de arrepentimiento. Pero ahora Juan está conociendo al Hijo de Dios en una nueva dimensión, en la dimensión del resucitado, donde Juan ahora es impactado por lo que escucha y es impactado por lo que esa palabra trae a su ser, a su espíritu y a su alma. Juan, humanamente, fluyendo en el Espíritu de Dios por lo que ya había aprendido y la trayectoria que tenía por ese llamado, los hombres en la tierra ya no le resistían, porque lo que salía por su boca era el Espíritu de Dios a tal dimensión que cuando le escuchaban, ellos eran atormentados. Así que ellos dicen: no lo podemos matar todavía. Lo que vamos a hacer es, vamos a extraditarlo, vamos a sacarlo de este entorno y vamos a llevarlo a un lugar donde él esté solo. Lo que ese hombre tiene es tan poderoso que nos afecta aquí. Sacan a Juan de ese territorio donde él siempre estuvo y a ellos les afectaba y lo llevan a una isla llamada la isla de Patmos, por decirlo así, a tener una condena, aislado. Y ciertamente, cuando nosotros fluimos en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y fluye por nuestra boca, fluye por nuestras manos, fluye por nuestro ser, la gente no va a resistir. Eso va a provocar que la gente nos aísle, no quiera tener lejos, a distancia, porque lo que no entienden de nosotros y lo que no resisten de nosotros, los va a llevar a ellos a odiarnos, a atacarnos, a menospreciarnos, a oprimirnos, a perseguirnos, a señalarnos, a juzgarnos, a condenarnos, a ofendernos y a hacer cualquier cantidad de cosas. Pero eso, para usted y para mí, debe ser un motivo de gozo, aunque para muchos muchas veces se convierte en dolor. Debe ser de gozo. Y usted puede decir: entonces, lo que estoy haciendo es lo correcto, porque estoy metiéndome con Dios, estoy agradando a Dios a tal dimensión que estoy afectando lo que no es de Dios. Sigo aquí. Versículo número 5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El lenguaje de Juan cambia, porque cuando ya es el Espíritu de Dios, hasta eso cambiará de nosotros. La manera de hablar, el lenguaje que Juan está transmitiendo ahora en Apocalipsis, ya no es el mismo lenguaje que él hablaba o transmitía cuando estaba ya con los discípulos en el Evangelio de Juan. Versículo 7. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Entramos ahora en detalle en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino
y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la predicación, perdón, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba Juan, dama de Dios? ¿Cómo estaba Juan? Ay, hombre, siga. Que ando Juan medio estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y eso es lo que siempre va a marcar la diferencia, hermana Margarita, hermana Sandra Córdoba, Cecilia Duarte, Débora, Seferina Melgar, María Rosemena, Aurea Ulisa, hermana Maribel. Eso siempre marcará la diferencia, hermano Roger, Luis López y cada una de las personas que están conectadas aquí. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Qué hará que usted y yo, aunque nos veamos como todos los demás seres humanos, pero que no seamos igual a los demás seres humanos, que estemos en el Espíritu? Amén. No es que hay 7 espíritus diferentes, hay un solo Espíritu de Dios. Pero fluiremos en lo que ahora vamos a detallar. Pero dice aquí Juan, yo estaba en el Espíritu, aislado. No está con su familia. No está en un lugar que para él quizás no era de su agrado. Tal vez ya no tenía la misma dieta, comía quizás lo que encontraba. Pero nada de esas cosas afectaron a Juan, interrumpieron en Juan lo espiritual. Juan se adaptó. Es algo que tiene el hombre, la mujer. El ser humano tenemos esa bendición de que nos podemos adaptar a cualquier condición. Entonces, Juan dice, ahora ya no estoy como antes. Ahora estoy en el Espíritu. Sigo leyendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Cuando estamos en el Espíritu vamos a poder oír la voz, que no es cualquier voz, Amén. es la voz de Dios. No es cualquier voz, es la voz de Dios. Hace unos días, levantándome de la cama en una madrugada, eso fue la semana pasada, me levanté. No había todavía terminado de poner mis pies sobre mis chancletas, como le decimos aquí en Panamá. Cuando yo oí la voz, todavía tengo los ojos cerrados, pero yo sé dónde está mi chancleta, voy así. Y yo oí una voz. Y yo dije, esta no es cualquier voz, esta es la voz de Dios, porque lo que me dijo, no me lo dice el demonio, no me lo dice un espíritu malo, una bruja, no me lo dice el diablo. Lo que me dijo era de Dios. Entonces dije, me habló Dios. Me quedé sentado en la cama, crucé los brazos, miré y me relajé. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo el día de hoy y qué haré desde ese día? Esperar que se cumpla lo que esa voz me dijo. Entonces, la voz le está diciendo con un sonido de trompeta, está diciendo, es una voz tan potente, tan impactante, tan fuerte. ¿Cómo la podemos sentir y cómo podemos diferenciar esa voz? En el Espíritu. Amén. Y decía, perdón, 11, que decía, yo soy el alfa y la omega. Sigo leyendo, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo que ves, lo vas a escribir y lo vas a enviar. ¿Qué está diciéndole la voz que es tan potente a este ser humano que está en el Espíritu? La voz le está diciendo, lo que hoy tú estás escuchando, no quiero que tú te lo reserves, que te lo guardes para ti. Hay cosas que la voz de Dios a nosotros nos comunica, que son cosas personales, que nos reservamos, que Dios en un momento dado dice, compártela con tal, pero en un momento dado dirá, no la compartas con nadie. Hay un momento que te va a decir, solo con tal persona. Porque esa voz, que es la voz de Dios,
Ey, como lo sabe todo, va a decir, con tal persona lo vas a compartir. Y cuando le dice a tal persona lo que la voz te dijo, tal persona va a recibir, porque esa persona puede estar pasando por algo y Dios te va a usar a ti, porque así te está diciendo la voz, que le digas a esa persona. Y lo que tú le compartes es lo que esa persona necesitaba para que algo pasara, algo cambiara, algo se abriera, alguien fuese sano o esa misma persona fuese sana. O sea, Amén. hay momentos donde la voz te va a dar a ti o a mí y tú y yo no debemos decir nada. El error que muchas veces cometemos y entonces ya no hay espíritu, no estamos en el espíritu, es dejarnos llevar por la emoción de lo que oímos de la voz. Cuando Amén. estamos en el espíritu, no nos moveremos jamás en la emoción, porque el espíritu, una de las cosas que nos da es algo llamado dominio propio, templanza, para que así entonces no hablemos lo que no tenemos que hablar. Seguimos Amén. aquí. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí tras mí, de mí, una voz como de trompeta que me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Sigo leyendo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo puedo ver la voz? Si la voz no es materia, la voz es un sonido. Se volvió. Él quiere ver la voz. ¿Cómo vamos a ver la voz? Pero Juan está en el espíritu. Y estando en el espíritu podremos ver lo que nadie se imagina. Amén. Estando en el espíritu, vamos a ver lo que nadie ve. Y con esto no es que nuestro Dios haga sesión de personas, pero es que estando en el espíritu estamos pagando un precio para que así podamos lograr lo que no se logra humanamente, naturalmente, lo podamos lograr espiritualmente. Mira lo que dice aquí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos eran? 7. Plenitud. Un candelero es un instrumento donde se colocan velas. Las velas son instrumentos creados para iluminar una luz que va a tener un periodo de tiempo o un momento donde se va a mantener. Pero cuando esa vela comienza a pasar o a transcurrir el tiempo, va a comenzar a disminuir, a reducirse y llegará el momento donde ya no va a poder mantenerse porque se le acabó el tiempo de iluminación. Pero lo que Dios me está diciendo, que hay un candelero, 7 candeleros, perdón, son de oro. Lo que esto representa es que Dios no solamente tiene esto para ser visto, sino para que ilumine. Lo primero que trae el espíritu o los 7 espíritus que están aquí es luz. Cuando hablamos de luz, estamos hablando que la luz hace algo, remueve, quita, disipa algo llamado tiniebla. Amén. Cuando hablamos de tiniebla, estamos hablando de mal, maldad, caos, destrucción, enfermedad, y nos vamos a lo más concreto en lo espiritual, fuerza demoníaca. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido
de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Porque les pedí que leyeran Mateo capítulo 4, cuando Jesús llama a Juan, porque ya Juan lo conocía. Pero ahora el que está aquí no es el mismo o no está en la misma forma literalmente como cuando Juan lo conoció la primera vez, como cuando comían los peces, como cuando multiplicó los panes y los peces, como cuando le dio la vista al ciego Bartimeo, o cuando la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto y fue sanado. Ya no es el mismo. Ahora es alguien que pasó por un proceso de 3 días y luego vino a una resurrección. Ya no es el Hijo de Dios que vino como un mortal. Ahora es el Hijo de Dios que está en la dimensión de la resurrección. Ya no es el Hijo de Dios que solamente se despojó de todo lo que tenía en el cielo y vino a la tierra. Ahora es el Hijo de Dios que recupera lo que tenía en el cielo y recupera lo que está en la tierra. Ahora está en toda la dimensión de Dios. Antes era un hombre, ahora es literalmente Dios. Y Juan está viéndolo. Juan está impresionado, está impactado con la experiencia que está teniendo. Y ve aquí lo siguiente. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. ¿Pero qué habla Juan? Juan habla de los candeleros. Eran 7. Quiero que me acompañe ahora a la Biblia nuevamente y vaya al libro de Isaías capítulo 11. Y vamos a ver. Isaías capítulo 11, versículo número 2. Vamos a ver, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría. 2. El espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. El espíritu de poder. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y el espíritu de temor a Jehová. 7. Amén, amén, amén. Vamos a Apocalipsis, mantenga el dedo aquí en Juan, en Isaías 11, que vamos a regresar nuevamente hacia allá. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántos candeleros? 7. 7. ¿Cuántos espíritus? 7. 7. Y enfatizo lo siguiente, no es que Dios tenga 7 espíritus, sino que quiere que Dios suelte esa palabra para que fluya en nosotros eso y mucho más todavía. No se me confunda nadie, es un solo espíritu que nos da más de 7, pero aquí establece en el libro de Isaías estos 7 espíritus. Y ahí vamos de nuevo a Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Quién es el espíritu de Jehová? El espíritu de Dios. Está en usted. Está en mí. Está en nosotros.
quien hace todo, el Espíritu. ¿Cómo está Juan, hermana Maribel? En el Espíritu. ¿Cuándo está en el Espíritu? En el día del Señor. Para usted, para mí, para nosotros, todos los días es el día del Señor. Porque cuando dice en el día del Señor, dice en el tiempo de Dios. Y ahora estamos en ese tiempo. Sigue hablando Isaías ahora. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Wow. El Espíritu de Jehová. Espíritu es sabiduría. Vamos al libro de Daniel. Daniel, profeta Daniel. Capítulo número 1. Versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Yo, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero, ¿cuándo vendrán todas estas cosas? ¿Cuándo el Espíritu de Dios fluirá? Como dijo Juan, cuando estamos en el Espíritu. ¿Cuándo nos mantendremos y estaremos en el Espíritu? Cuando nosotros proponemos en nuestros corazones no contaminarnos. Y esto es algo que ha estado afectando a la iglesia, a la sierva de Dios, a los siervos de Dios. ¿Qué ha estado contaminando? Que nosotros, cuando proponemos algo en el corazón, variamos y nos dejamos llevar. Y lo propuesto no es lo que mantenemos, sino que hacemos lo contrario. Pero si usted y yo nos mantenemos con lo que proponemos en nuestro corazón y es estar, como estaba Juan, en el Espíritu, entonces mira lo que va a pasar. Vamos al libro, en el mismo libro de Daniel, el capítulo número 1, versículo número 17. Daniel 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué? Porque propusieron en su corazón estar como Juan, en el Espíritu. Seguimos fluyendo. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Cómo los halló? 10 veces mejores. ¿Y eso por qué? Pues vamos al libro de Isaías, capítulo número 10. Isaías, capítulo número 10, versículo número 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y voy a insistir con esto, dama de Dios, hermana Maribel, hermana Margarita y todo lo demás. No es que hayan 7 espíritus o más, es un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Pero cuando proponemos aquí, en nuestros corazones, no contaminarnos, siempre seremos diferentes.
Amén. Siempre. Aunque usemos la misma ropa, la compremos en el mismo almacén, vayamos al mismo salón de belleza, nos atienda la misma persona a los pies, usemos la misma fragancia. Pero aquí adentro hará una diferencia. Cuando abrimos la boca, algo diferente saldrá. Cuando pongamos las manos, algo diferente pasará. Cuando abrazamos a alguien, algo poderoso se manifestará. ¿Por qué? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y el siguiente, lo siguiente que está el Espíritu. Espíritu de sabiduría. Cuando llamaban a Daniel, Daniel resolvía los enigmas, interpretaban los sueños. Si usted lee el libro de Daniel hasta el capítulo número 6, por allá, usted va a descubrir que siempre se levantaban contra Daniel con envidia, con celo. ¿Por qué? Porque Daniel era diferente, pese a que estaba en la misma corte, en el mismo gobierno y le servía al mismo rey. Pero Daniel era diferente porque él no servía a ese rey para agradar a ese rey, sino para agradar al Dios que lo había establecido ahí. Amén. En él se movía un espíritu diferente y por tener él el espíritu de Jehová, fluía la sabiduría. Mire qué más va a fluir. Y inteligencia. Espíritu de consejo. Sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sabiduría, inteligencia y consejo. Cuando otros dicen en su consejo ya ríndete, deja eso, desiste, renuncia, bótalo, divórciate, vete. El espíritu de sabiduría e inteligencia que complementan a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, de dar a la persona un consejo tranquilo, paciencia, paz, deja que Dios haga. Hey, es que tú no sabes que tú estás en un proceso de Dios. Dios ha permitido esto para que tú entonces tengas una experiencia que antes no tenías. Y la persona se queda, wow. Es contrario a lo que me dijeron. Un psicólogo, un psiquiatra, va a fluir en el conocimiento que adquirió en la universidad y en la práctica. Conclusión, pastilla, sedante, terapia. Pero una mujer de Dios y un hombre de Dios con el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, con el Espíritu de sabiduría, inteligencia, dará un buen consejo. Y esos consejos se llevarán depresiones, frustraciones. Amén, amén, amén. Y eso traerá manifestaciones poderosas donde la gente será libre. Seguimos aquí. Consejo y poder. Poder. Con este siguiente que leo, quisiera dar un golpe. ¿Y cómo es eso, varón de Dios? Sí. Porque muchas veces algunas de ustedes y algunos de ustedes se sienten como incapaces Así es. teniendo tanto poder. Muchas veces se subestiman teniendo al Espíritu de Dios. Pero ¿por qué usted lo está haciendo? Perdone, con esto no quiero presumir, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque usted no se está manteniendo en el Espíritu. Amén, así es. Cuando nos mantenemos en el Espíritu, entonces Sí. tenemos algo claro. No es que yo sea más, ni que yo sea menos. El que hace, el que obra, el que se manifiesta es el Espíritu y no soy yo. Amén. Entonces no me voy a ver menos, y cuando la depresión toca la puerta no va a tener cabida. Cuando ese menosprecio quiere entrar, no hay lugar. Pero entonces aquí estamos hablando que Juan dijo de los 7 espíritus, 7 candeleros. Entonces el Señor habló, dijo: yo soy el alfa, soy el omega, soy el principio y soy el fin. ¿Qué dice Dios aquí? Yo lo soy todo.
todo. Repito, no es fácil. No es fácil. Porque estar en el Espíritu implicará que veremos y escucharemos y sabremos cosas que otros no. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ayúdame a manejar eso. Ayúdame cuando sí lo digo y cuando no lo digo. Porque hay momentos donde no todo lo que Dios muestra espiritualmente, no todo lo que Dios nos permite oír, lo que revela, no todo se puede manifestar, se puede hablar. Hay momentos Así donde hay es. que callar. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Todavía no hemos terminado con Isaías. Gálatas, cartas Paulinas. Cuando hablo de cartas Paulinas escritas por el apóstol Pablo. Capítulo número 5. Poder, hablamos del espíritu de poder. Isaías. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, más el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice, mansedumbre, templanza y algo muy poderoso, dama de Dios, dice, contra Dominio. tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque son del Espíritu. Amén. Contra lo del Espíritu no habrá ley alguna. Estábamos con Daniel, ¿verdad? Así es. Cuando esa gente ven, los sátrapas, los capitanes, los magistrados, los gobernadores, que Daniel tenía un espíritu superior y que el rey lo puso aún por encima de ellos, siendo Daniel un extranjero, ellos ¿cómo se sintieron? Se sintieron mal. ¿Y qué hicieron? Reaccionaron. ¿Cuál fue su reacción? Vamos a atacar a Daniel. Pero uno de ellos saca en conclusión y dice, no lo podemos atacar con las cosas relacionadas al reino porque el hombre es intachable. Dice otro, con lo único que lo podemos atacar es con lo relacionado a su Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos mantenemos en el espíritu, proponemos nuestro corazón, como lo propuso Daniel y sus amigos, no contaminarnos, nosotros andaremos tan rectos, guardando nuestro testimonio, que no cometeremos los errores que otros cometen en sus empleos, en sus empresas, con sus hijos, con sus maridos, con sus mujeres, con su familia, en su economía, en todo. ¿Por qué? Porque trataremos de hacer las cosas tan correctas para que así nadie nos señale. Entonces, ¿qué dicen ellos? De la única manera que vamos a poder atacar y afectar a este hombre es con lo de su Dios. Algunos de ustedes no le han dicho a alguien en esta hoy que tú ahora que eres una fanática. Uno han dicho otro de que, ¿y tú quién te crees? Una santa. Entonces, ¿qué dicen? Cuando ven a Daniel orando y lo ven el día siguiente orando y van a verlo varios días y dicen, oye, lo hace 3 veces al día. Tenemos la solución. Vamos con el rey. Oye, rey. Le tocaron al rey lo que a un hombre y una mujer espiritual no nos pueden tocar. ¿Sabe qué le tocaron al rey? El ego, el orgullo. Oye, rey, tenemos una idea. ¿Por qué no propone una ley que cualquier hombre o mujer que en este tiempo de 30 días vaya y consulta a otro rey o le pida a otro Dios, lo echen en el foso de los leones? Y al rey le pareció bien. Se sintió grande, que el que manda soy yo, el único que dice cuándo se hace y cuándo no soy yo. Pero ellos lo estaban haciendo ¿por qué? Porque ya habían visto que Daniel estaba en el espíritu y que el espíritu que estaba en Daniel era superior al de ellos. Así que ellos dicen, ora 3 veces al día. Así que este hombre no va a parar de orar. Vamos a atacarlo por ahí. Y usted conoce la historia.
que nadie de su empleo, que nadie de su edificio o de su barriada, que nadie de su familia, ni sus hijos, ni su esposo, ni su esposa, que nadie tenga, que usted se mantenga en el espíritu y que usted le ore a Dios. Cuando Daniel supo eso, ¿qué hizo Daniel? Abrió la ventana. Dice, a mí no me importa, porque el Dios que yo le oro tiene el poder para que cierta gente viene y me atacan por lo que yo estoy haciendo, que es orarle a mi Dios me va a defender. Cuando estamos en el espíritu no vamos a tener temor, porque sabemos el poder que nos respalda. Entonces Amén. dice aquí que contra tales cosas, damas de Dios, no hay ley. Amén. Seguimos ahora con Isaías, pues, antes de concluir. Dice aquí, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Entonces agarramos el primero, que es sabiduría. El otro que es inteligencia y conocimiento. Vaya, estamos hablando de una mente que está completa. Esta persona puede hablar de cualquier tema. Puede hablar de lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría, tiene la inteligencia y tiene el conocimiento. Y una cosa que ustedes tenemos que tener mucho conocimiento es esto. El libro. La palabra. No es por un tiempo. El conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios es por y para siempre. Por y para siempre. Cuando leímos el libro de Daniel capítulo 1, todo lo que el rey le consultaba a Daniel y a sus amigos, todo lo que le consultaba, ellos lo sabían interpretar, lo sabían descifrar. ¿Por qué? Porque en ellos también estaba quien está con usted y conmigo. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Dama de Dios, en estos tiempos Dios ha hecho algo diferente. En aquel tiempo el Espíritu de Dios venía, hermana Cecilia Duarte, el Espíritu de Dios venía, hermana María Luisa, hermana Rosy García, venía el Espíritu de Dios así sobre el hombre y todo lo que hacía. Pero ya el Espíritu de Dios no está sobre nosotros solamente. Jesús dijo, me voy, pero no lo voy a dejar solo. Me voy, porque ya se acabó el tiempo de que ustedes me vean, me toquen. Literalmente esté yo con ustedes. Me voy. Él sabía que yo había sentido nostalgia, tristeza. Y dice, pero no los voy a dejar solos. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no viene el otro. ¿Quién es el otro? Dice, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, el que a usted y a mí nos ama. El que a usted y a mí nos guiará siempre a lo correcto, a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, se fue el Espíritu de Dios. Se fue Jesús porque tenía que venir el Espíritu de Dios, perdón. Porque estas cosas que estaban profetizadas se tenían que cumplir. Este es un pasaje profético. Y todo lo profético se tenía que cumplir. Este pasaje profético, ¿a quién se refería? A Jesús, Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús derrama su sangre, como dijo Juan en Apocalipsis, capítulo 1 dice, por su sangre, cuando derrama su sangre, esa sangre a usted y a mí nos da remisión de pecado. Y nos dio ahora acceso a lo que dice, o lo que escribe este mismo Juan, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Pues ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces, proféticamente, Isaías era para el Hijo de Dios. Pero como ya sabemos y hemos predicado, el Padre no trae a ángeles para que ángeles diesen el sacrificio. No, porque el Padre no quería cosechar ángeles. Ya el Padre tenía muchos ángeles en el cielo y tiene todavía.
¿A quién quería el Padre? El Padre quería recuperar al hombre y levantarlo nuevamente como lo que él lo había establecido desde el principio. ¿Como quién? Como hijo. Somos hijos de Dios. Somos las hijas y somos los hijos de Dios. Entonces, dice aquí la Biblia, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Jehová. Así es. Conocimiento y espíritu de temor de Jehová o a Jehová. Oiga, cuando nosotros le tememos a Dios, es un temor reverente. No hacemos las cosas porque Dios me va a matar, porque Dios me va a quebrar un pie, porque me va a romper la cabeza, como muchos dicen. Hacemos la cosa, no hacemos la cosa que yo le temo a mi Padre. Como así como los hijos, cuando un hijo, una mamá, un papá le dice, hijo, no hagas esto, porque esto trae tal consecuencia. Muchas veces los hijos le tienen ese temor reverente a su papá. ¿Y por qué tú no haces eso? Es porque yo no le quiero fallar a mi papá. ¿Me explico? Y de eso se trata, dice. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Cuando no se le teme a Dios, la gente anda a la maldita sea. Pero cuando le tememos a Dios, wow, hacemos las cosas correctas. Lo correcto. No temerle a Dios es lo contrario. Gálatas capítulo 5. Vamos allá para antes de concluir. Versículo número 18. Porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas unas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras y orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y contra esas cosas sí hay ley. Pero cuando leímos el capítulo 5, versículos 22, 23 y 24, habla de los frutos. Pero cuando leemos el versículo 20 y 21, habla de las obras. Y en estas obras no está Dios. Cuando esas obras se manifiestan en nosotros, no está el Espíritu de Dios. Entonces nuestro corazón ha desfallecido de lo que propuso, de no contaminarse. Y ya no estamos, como dice el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en el día del Señor, ya no estamos en el Espíritu. ¿Qué quiere nuestro Dios? ¿Qué quiere nuestro Dios? Que nos mantengamos en el Espíritu. Es un precio, es un sacrificio. Y la verdad es que se puede. ¿Por qué damas de Dios, muchos hombres y muchas mujeres de Dios están siendo usados, están sanando? Cuando hablan, sueltan ese espíritu de consejo, de sabiduría, de inteligencia, de poder, de temor a Dios. Y la gente es impactada por lo que estas personas en el espíritu dicen o hacen. ¿Por qué está pasando estas cosas? Porque algunos hemos propuesto no contaminarnos y dejarnos usar por Dios. Porque Dios está usando a un grupo que no es numeroso. Porque son pocos los que se están atreviendo a pagar este precio. Así que
como bien dice el libro de Apocalipsis, revelaciones. Que hoy a usted se le revele el Señor, se le revele en esta palabra, y que usted tenga bien claro que no son 7 espíritus de Dios, es uno solo, pero que fluye en sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor, consejo, poder. Y que cuando vemos los 7 candeleros no es más que Dios está diciendo, yo quiero que haya luz. ¿Y quién es la luz? Tú y yo. Apocalipsis de nuevo, vamos allá. Capítulo número 1, versículo número 9 dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Qué está diciendo Juan? Soy el mismo, soy su hermano. Juan está diciendo, soy de carne y hueso, soy un ser humano, sí se puede. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? Hermana Débora, hermana María Luisa, copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. Juan está diciendo, yo he pasado por lo que ustedes están pasando y también por lo que van a pasar. Ya yo pasé primero. Dama de Dios, el precio que ese hombre está pagando por estar en el Espíritu, el precio que ese hombre está pagando por ser hasta diferente a los otros 11 discípulos, es este. Lo exiliaron, lo sacaron de la atmósfera, lo sacaron de su entorno familiar, lo sacaron de al lado de sus amigos, lo sacaron y lo mandaron a esta isla. Pero Juan está pasando una tribulación que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado y que Dios nos guarde para que no la pasemos. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Juan no hizo ningún delito por la palabra. Y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Y por qué lo vuelvo a leer? Porque es necesario. Amén. Una voz como de trompeta. Wow. Ese mismo Juan en el libro Apocalipsis dice, oí una voz que me dijo, sube acá. Dios le hablaba continuamente. Cuando estamos en espíritu, vamos a oír a Dios de continuo, de continuo. A veces yo mismo me he dicho, yo estoy quedando loco, estoy oyendo cosas, y después yo mismo le digo a Dios, hey, perdóname, es que eres tú. Pero si estamos como Samuel, cuando no conocía la voz de Dios, cuando no se le había revelado la palabra, entonces acudamos al Espíritu de Dios que nos hable. Y todavía no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, acudamos a alguien que nosotros podamos discernir, sentir, está en el Espíritu y me puede instruir. Porque cuando Samuel no conocía a Dios y Dios se le quería revelar, lo llamó 3 veces, le dijo Samuel la primera, Samuel la segunda, Samuel la tercera, y no sabía, y 3 veces fue donde su papá espiritual, el hombre que lo crió llamado Elí, y Elí le dijo, vaya a dormir, yo no te he llamado, no te llamé, vayas a dormir. Pero la tercera vez, cuando el muchacho se va, Elí le dice un momento, ya le vino entonces la luz a Elí. Y Elí le dice, si te vuelvo a llamar una siguiente vez, y le habla Jehová porque tu siervo oye. Amén. Y eso es lo que necesitamos todo, hermana María Luisa. Eso es lo que necesitamos todo. Mi amado hermano mayor Celedonio Rutia, hermana Gladys Peña, necesitamos tener una experiencia con la voz de Dios. Necesitamos gente que nos pueda orientar. Y por eso se hacen estas cosas, que en el nombre de Jesús algo haga Dios poderoso para que entonces nos podamos reunir en un local, en un lugar, algo glorioso, algo repentino haga Dios, para que entonces el sacrificio no solamente por los celulares o la computadora, por aquí, por la internet, en el Zoom, el sacrificio puede ser por lo menos una vez al mes y nos podamos ver en persona con la dama de Dios.
y podamos compartir. Porque dice aquí Juan, yo vuestro hermano, copartícipe vuestro. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Envíalo a las 7 iglesias. Entonces, para ir concluyendo aquí, dama de Dios, que el Espíritu de Dios traiga, como dice aquí, 7, la plenitud para cada uno de nosotros. Y podamos mantenernos como el hermano Juan en el Espíritu, en el tiempo de Dios siempre. Conclusión por acá. Versículo número 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Poderosa voz, poderosa voz. La misma voz que en el principio se escuchó y comenzó a traer a la existencia lo que no existía. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. amén, No temas, soy el primero y el último. Que hoy se vaya el temor de nuestra vida. Que el temor hoy sea erradicado de nuestras casas. ¿Por qué? Porque con nosotros está el primero y el último. Con nosotros está el alfa y también el omega. Cuando puso las manos, le dio fuerza. Puso sus manos y le habló. Versículo 18. Y el que vivo y el que estuvo muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de esta. Después de hoy van a hacer muchas cosas, van a pasar muchas cosas. amén, Esta palabra abre un compás, porque dice, escribe las que son y amén. las que serán. Después de hoy vienen grandes cosas. Cada uno de nosotros fluiremos en el Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia, poder, consejo. Fluiremos en ese espíritu de temor a Dios. Fluiremos en esa gracia divina. Vamos a fluir en la fe, en la templanza, en la mansedumbre, en el dominio propio, pero en el vínculo perfecto llamado el amor. Fluiremos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Versículo 20 para concluir ya. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son Las 7 iglesias. ¿Y dónde está todo? En la mano de Dios. Todo. En la mano de Dios. Así que de esa mano es que dependemos. Y de ese espíritu también. En esta hermosa noche, Dios nos bendiga muchísimo más. Muchísimo más. Y que estemos en la plenitud, porque aquí este pasaje bíblico tiene un misterio. ¿Y cuál es el misterio? El 7. Cuando vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2,
hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Dos por todos lados, todo es doble. Pero el misterio del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Revelación, escrito por Juan, es 7 por todas partes. ¿Qué Así es. entiendo? Que Dios quiere la plenitud para nosotros. La plenitud de Dios venga sobre sus hijos, sus esposas, sus esposos. La plenitud de Dios venga sobre nuestras economías. La plenitud de Dios venga sobre los empleos, las empresas, los proyectos, los sueños, los anhelos, las visiones, y que la plenitud de Dios envuelva al ministerio de alcohol. Que los 7 espíritus de Dios puedan fluir. Que esa plenitud de Dios, que el Espíritu Santo sea el que gobierne, que impere, sea el señoré de todos nosotros. Gloria a Por Dios. siempre, por siempre. Así que, Amén. dama de Dios, hermanas y hermanos, si hablo más de aquí, ya sería entonces yo. Y no sería el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor. Tremendo, tremendo. Muchas gracias por ese compartir. Vamos a abrir los micrófonos para que todo aquel que quiera hacer alguna consulta, haya quedado con alguna inquietud, pues es el mejor momento para que el pastor nos aclare cualquier punto. Gloricel, mientras No, yo no tengo- No, ahora mismo no tengo nada ¿No que tienes preguntar. preguntas? Ok. No, ha sido clarito Espectacular. todo lo que habló y sobre Sí. todo me dio una dirección muy grande, Pastor Derek, por lo que estoy viviendo, y yo quedé llena Gloria a Dios. completamente. Gracias de todo corazón por la forma que Dios lo usa y que permite que reciba y que recibamos nosotros, porque realmente es maravilloso, maravilloso y todavía tengo una segunda parte que me gustaría que diera para poder realmente entender cuáles son los espíritus contrarios que se mueven en el mundo, de esos que nos habló hoy del Espíritu Santo y que es importantísimo porque en la Odisea, ¿no? Creo que es la primera iglesia, ahí se habla de un amor frío. Para mí eso es parte del impedimento de los 7 espíritus del Espíritu Santo. O sea, de los 7 manifestaciones, la forma como el Espíritu provoca en una persona varios movimientos diferentes. Entonces, esa parte me gustaría que la dijera en una próxima oportunidad. Aquí Que está sea en el capítulo pronto. número 3, versículo número 14. El Exactamente. Los mensaje espíritus que hay en cada iglesia contrarios, porque eso nos ayuda de alguna manera como personas que el Señor está preparando, usando dentro de las capacidades de cada uno, quizás porque no buscan más, como dice usted, no adentran más en las cosas de Dios, y creo que hoy tiene que cambiar esa situación, pero en el 3, que están las 7 iglesias, hay 7 espíritus que se mueven en contra de que el Señor pueda actuar en la vida del ser humano. Por ejemplo, ya le dije, pues, el amor frío, que la persona no quiere ir a la iglesia, no quiere participar, se va a las cosas del mundo. Entonces, esa parte me gustaría que la preparara para una segunda oportunidad. Yo le voy a avisar. Excelente, perfecto. Excelente, gracias, Gloricel. No está traqueando. ¿Alguna consulta para el pastor? Aprovechemos, todas las preguntas son buenas, todas son bienvenidas,
todos aprendemos sin temor. Aquí estamos todos los que estamos buscando ese conocer, ese crecimiento, ese aprender para apoyarnos los unos. Pero Maribel, ha sido fundamental lo que dijo el pastor Derek. Sin Jesús, nada se puede hacer. Y él fue explícito, contundente en la forma como Juan hablaba del el primero y el último, de el alfa y el omega. Y eso es importantísimo. Si no, el espíritu no se va a mover. Entonces hay que buscar la manera de dejar que Dios fluya, porque eso es parte también de el mensaje que dio el pastor Derek a través de lo que el espíritu ponía en él, que hay que buscar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Porque si no, ¿por qué no llegan las cosas? Porque uno no está en la sintonía, como dice el pastor Derek. O sea, están a medias, y a medias no se puede lograr nada. Hay que ser constantes, perseverantes. Eso es lo que el pastor Derek ha dicho hoy también. Por eso le cité el pasaje de Daniel capítulo número 1 como uno de los ejemplos o sustentos bíblicos, donde Daniel es secuestrado con toda esa gente, es traído a la fuerza de Israel y se lo traen para acá, para Babilonia. Pero cuando descubren que tiene sangre de la realeza, lo involucran. Ahora, no fue porque ellos lo quisieron descubrir, sino porque Dios lo involucró y lo metió en el asunto. Porque Dios sabía lo que en el corazón de él y de sus tres amigos estaba. Que había una disposición. Cuando leí, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y sus amigos tampoco. O sea, tenemos el corazón dispuesto y nos proponemos, hey, no habrá qué ni quién. ¿Qué es lo que le estamos haciendo a Daniel? Lo mejor de ese reino. Pero Daniel no está viendo como los demás ven. Los demás ven que lo mejor de lo mejor está en ese reino. Pero Daniel vio que eso tenía algo más allá. Y era sacrificado a los dioses y entregado para ellos. Y dijo, yo no me voy a contaminar. Y usted también habló una cosa muy importante hoy, que se le viene repitiendo hace mucho tiempo. Es el Espíritu de Dios que habla a través del ser humano. Y eso hay mucha gente que no lo entiende. Pero hoy lo ha explicado usted claramente, contundentemente. No hay forma de contradecir esa palabra en el Señor. Es una realidad. Entonces quedó todo clarito, o no entendieron completamente todo. Aquí está todo clarito. Bueno, Ceci va a hacer una pregunta. Adelante, Cecilia. Ay, la verdad que, ¿me escuchan? Sí, Cecilia, clarito. Me animaste cuando dijiste que todas las preguntas son válidas, que todo lo que sea. Yo tengo mucha pena, pero mucha pena de hacer esta pregunta, porque voy a parecer que es como una persona que no sabe de nada. No se pero quiero preguntar algo, aunque suene tonta. Pastor, y usted me regaña si me lo merezco. Usted dijo... Donde Dios me tiene en estos momentos haciendo algo, de lunes a viernes, aprendí. ¿Sabes qué aprendí? El que más pregunta, el que menos se equivoca. Usted dijo, pastor, que las personas que estamos en el espíritu vamos a ser rechazadas, vamos a ser, ¿cómo le digo? El prójimo nos va a traer problemas, siempre nos van a criticar. Criticar, perseguir. Vamos a sufrir persecución. Y eso yo lo vivo día a día. Pero una pregunta, pastor,
¿puede una persona que cree estar en el Espíritu de Dios rechazar a alguien? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, yo, pues, a mí me pasa lo que está en nosotros lo espiritual, el espíritu gobernando, pero esta otra persona no está en el espíritu, sino está haciendo lo contrario. Por eso hablamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, de las obras de la carne, pero primero hablamos de los frutos. Cuando la gente está en las obras de la carne, una de las obras de la carne habla de la hechicería, para poner un ejemplo. Y esta gente está haciendo hechizos en contra de otro o de usted misma. El espíritu en usted la va a llevar a rechazar. Ojo, y ahí no haya mala interpretación. Un rechazo por lo espiritual que esa persona está haciendo, que no es lo de Dios, no es odio. Yo rechazo lo que hace, porque el mismo Dios aborrece el pecado, pero ama al que lo hace. Como que va, ¿ah? Entonces vamos a rechazar, porque algo dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, va a decir, no anda en lo correcto. Entonces, ese rechazo nos tiene que llevar a orar por esa persona, a que esa persona deje de hacer lo que ha provocado que el Espíritu de nosotros le rechace. Pastor Derek, pero también está la situación de que, aunque Daniel fue rechazado, el Señor lo empoderó con todo y rechazo y lo puso entre los grandes. Así que uno dice tiene que que lo puso por entender. encima de todo, por encima de todo. Así es. Así que el rechazo puede ser un movimiento en alguna manera por un momentito para que gane fuerza y valor en el Señor. O sea, eso depende de lo que Dios quiera hacer contigo, pero Él te saca de eso y te lleva a grandes cosas. No te preocupes por eso. No sé si el pastor quiere agregar algo más, pero Pero ella también dice, dama de Dios, de que nosotros rechacemos a otros. Ajá. Sí. Y así pasa. Pero eso solamente es por el crecimiento temporal de la persona. Exacto. Porque a veces la persona se acostumbra mucho y no ve lo que Dios quiere que vea para crecer. Entonces no necesariamente es, sino lo que Dios provoca para que la persona entienda que solo Dios va a ser su instrumento y va a permitir que se oigan pastores como usted, que nos puedan guiar, nos puedan aconsejar, pero siempre teniendo en cuenta que todo tiene un propósito de parte de Dios, porque hemos visto rechazos en la Biblia que se convierten en una gran bendición para las personas, aunque sea una persona que sea contraria. Después el Señor las ordena si son dos personas que van a caminar juntos para llevar bendición a otras personas. Así o sea, eso no lo podemos catalogar, sino creer que en su proceso ella está experimentando un acercamiento mejor al Señor para oír esa voz de trueno de la que nos habló y que ella la pueda percibir ella misma. Entonces, a veces el Señor trabaja inexplicablemente, pero lleva su cometido completo, ¿no? Así es. Así que Gracias. eso es una bendición. Gracias. Para servirle. Gracias a ti, Cecilia, por tu pregunta. Y estuvo muy buena. Muy buena pregunta, nadie te regañó y todos nos beneficiamos de esa pregunta. Gracias. Yo pensé que se iban a reír de mí, que señora más tonta. No pienses así de ti. Por Dios. No, jamás. Para nada. Gracias. Eso es fuerte. Imagínese el mismo David. Su papá lo rechazó y lo mandó a cuidar las ovejas por allá, mientras su otro hermano lo tenía en la escuela militar. Pero lo que, como dice Gloricel, allá le estaba siendo formado, estaba siendo procesado por Dios. Y cuando Dios dice, bueno, se acabó el rechazo, vamos a sacarlo de allá. ¿Y dónde lo trajo? Lo trajo al lado de acá a resolver lo que su hermano ni el rey
podían resolver. Y quedó por encima de sus hermanos, quedó por encima. Quedó siendo el rey, quedó siendo el todo, por decirlo así, por Dios. Y Dios nos va a llevar muchas veces a decir, hay algo en esa mujer, hay algo en ese hombre. No sé, pero hay algo como que me mantiene, como que es el rechazo de nosotros a alguien también. Cuando tú te vas a dar cuenta, viene alguien, esta tuviste fulana, allá la vi, que andaba prendiendo vela y estaba con una cosa haciendo brujería y tú, con razón la rechazaba. Y hay un rechazo con este, hay un rechazo con aquella. Cuando te vas a dar cuenta, esta mujer andaba con el marido de la otra. Entonces, chuleta, Dios me estaba haciendo rechazar eso, porque no estaba en lo correcto. Cuando yo leí el libro ese de que él vino a libertar a los cautivos, fue el primer libro que yo leí. Eso me impactó. Porque sí, eso me impactó a mí porque me di cuenta que el Señor tiene misericordia para el que Él quiere. O sea, no limitar. Bueno, Así. Maribel, no Bueno, sé si no hay ninguna otra pregunta, a la 1, a las 2, a las 3, Pastor Derek, voy a pedirle por favor que haga la oración de cierre para seguir con, con la quiero reunión. decirle, Pastor Derek, le doy las gracias y también decirle que ya yo estoy en búsqueda del lugar para reunirnos una vez al mes, así que eso es de parte de Dios, usted lo dijo, así que pronto lo llamaremos para que se reúna con nosotros en vivo y que podamos realmente hacer el cometido que Dios quiere con este grupo, y yo sí creo que va a crecer. Yo creo que no va a ser pequeño, yo creo que va a ser grande entre los grandes. Amén. Así que yo sí lo veo así en el nombre de Jesús. Amén. Lo que pasa es que Dios nos está puliendo, nos está llevando a tener una fortaleza más interna y que podamos realmente incluir en nuestras vidas esas palabras que usted ha aprendido y que nos ayudan mucho en esos procesos, ¿no? Yo se lo agradezco enormemente y siempre estaré agradecida con el pastor Derek en mi vida porque ha sido un estímulo en mi vida completamente. Y se lo digo aquí de frente, delante de todos, mi eterno agradecimiento para usted. Dama de Dios. De forma parte de mi familia. A usted también lo sabe que sí. Sí, así mira, que para... el mismo cabello y todo. ¿Ah? Ay, me ha hecho reír. La dama de Dios, ella es un amor. Ay, no, yo lo que busco es siempre multiplicar lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es todo. Y realmente yo creo que usted me habló mucho a mí en lo particular, en los procesos que estoy viviendo, y se lo agradezco al Señor por permitirle hacerlo. Amén. Porque todos recibimos y damos, ¿verdad? Así que gracias desde lo más profundo de mi corazón y que el Señor lo siga bendiciendo, usando y que su familia crezca en fortaleza y en conocimiento. Ya tiene hijos poderosos en el Señor, así que yo creo que por ahí va bien encaminado. Así que estoy segura que Dios va a derramar muchas gracias sobre su vida. Gracias por todo, por todo, por todo. No hay palabras para agradecérselo. Maribel, ya entonces que el pastor haga la oración y después tus anuncios, ¿no? Sí, gracias, Gloricel. Pastor, ayuda. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por cada una de estas damas, Señor, estos varones de Dios. Señor, gracias por el corazón de cada uno, Dios, porque hoy podemos recibir tu palabra y podemos hacer como hizo Daniel y sus amigos. Señor, que a partir de hoy podamos proponernos, disponer nuestros corazones a no contaminarnos y a mantenernos como Juan en el día,
tuyo, Señor, en tu tiempo, en el Espíritu. Señor, que de continuo, Dios, vamos a mantenernos espirituales, una motivación espiritual, que podamos tener el señorío, el gobierno, el Espíritu Santo sobre nuestra vida y en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo hermoso, por cada una de las familias que son representadas por nosotros, Señor. Te pido que sigas manteniéndonos a todos sanos, saludables, fuertes, firmes y estables emocionalmente y espiritualmente. Si alguno está pasando por un padecimiento de algún malestar, enfermedad, Señor, que el poder de tu palabra, tu promesa por tu Santo Espíritu ahora nos visite y nos toque, y toda enfermedad, todo mal, se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, amigo fiel, consolador, que así como en el principio hiciste todo, que ahora puedas seguirlo haciendo en nuestras vidas. Que podamos fluir en sabiduría, en inteligencia, que podamos fluir, Señor, en el temor, en el consejo. Señor, que tu gracia y tu favor esté para con nosotros por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Así como habla el apóstol Juan 7:7:7, que podamos estar en tu plenitud perfecta, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú que eres el alfa, que eres el omega, eres el principio y que eres el fin. Tú que eres el todo para nosotros. Que en este hermoso día, lo que queda de él, nos sigas guardando, protegiendo, y en esta hermosa noche vamos. Se congeló. ¿Estás ahí, Maribel? ¿Se congeló? Está congelado, Gloricel, los dos. Ok. Como están los dos en el mismo lugar, puede ser. Ya entró. Ya entraste, Maribel. Sí, ya entramos, nos desconectamos por un momento. Creo que el pastor, sí, el pastor está ahí. Pastor está en mute, en la esquinita, izquierda abajo, el micrófono. Todavía está congelado. Ya no. Ah, ya. Él había terminado en esta hermosa noche, pero no sé si quiere agregar algo más, Pastor Derek. Dar gracias, que Dios les bendiga, les amo mucho. Yo también la amo mucho, estoy agradecido con Dios por permitirme conocer a una mujer que impulsa, una mujer de Dios, de fe, y a cada una de esta gente hermosa, linda que están aquí, que descansen esta linda noche y que sigan compartiendo con su familia. En el nombre de Jesús. Y estaré siempre para servirle. Gracias, Pastor. Bueno, voy a hacer algunos anuncios. Invitarlos para el próximo día, martes 4 de abril, 6 de la tarde, hora de Panamá. Estará con nosotros Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Firmeza para caminar con Jesús. 6 de la tarde, hora de Panamá. Los esperamos a todos.